Ok, hola, hola. Hola, hola, ahora Ahora sí, sí, se nos ok. había configurado mal el micrófono. Muy bien. Pero bueno, Entonces, de volvemos a todos saludar. modos, buenas noches, todos, todas, todos. Estamos arrancando un nuevo vivo acá en la Escuela de Herrería Lesbiana, que no estamos en la escuela, claramente No, no. no, claramente hoy no. Bien, me hace recordar al sabor de los vivos de los domingos. Un poco sí, porque es domingo, de hecho. Sí, ustedes tal vez no lo saben, pero durante muchos años los vivos de la escuela fueron los domingos, durante muchísimos años, del 2020 al 2020, cuando yo ya había empezado. ¿Cuatro? Sí, Al 2024. fueron Logramos 5 convencerlo, años Iván, de que se de tome un día libre en su vida. Yo era Eh, muy feliz haciendo. Costó un montón, no les voy a mentir. Ujú. Nos tuvimos que juntar con toda la cooperativa para poder convencer al señor Iván de que no trabaje los domingos. ¿Y te arrepentís? No, no me arrepiento, pero el vivo de los domingos, Lo sé. Bueno, hoy estamos acá y es domingo. bien. ¿Por qué estamos acá, Iván? Contanos. Bueno, el martes pasado hicimos uno de los dos vivos de prueba que íbamos a hacer antes de arrancar el año con los Ujú, vivos. Íbamos a arrancar en febrero con los vivos, pero queríamos hacer unas pruebas de ujú, cosas nuevas que queremos presentar. ujú. Y el martes pasado hicimos el primero de esos vivos, que fue un fracavivo. Nos fuimos tan enculados de la escuela, tan Me enculadas, fui pero tan me de fue mal humor que perdí mis frustrada, auriculares. sí, me fui frustrado, enojado, hinchado los huevos, eh, porque sobre todo vos habías preparado mucho el vivo. Estuve muchas horas, me quedé hasta las 12 de la noche del día anterior preparando material gráfico para el vivo. Estuve varias horas ese mismo día preparando otro material gráfico, haciendo el setup. Teníamos un montón de computadoras y pantallas y todo puesto de cierta manera para que pudiera funcionar. Y TikTok nos limitó el uso de programas de streaming porque no teníamos hechos vivos suficientes a través de su propio programa de streaming. Entonces, dado que tenemos que hacer estos vivitos pequeños, son 3 de 25 minutos, este es el segundo, con esta misma app para poder habilitar los vivos con todo el setup que tenemos armado. Estamos haciendo vivos cortitos, charlando con ustedes, respondiendo preguntas y mirando pequeños materiales para poder acceder al beneficio de utilizar la información y los programas que queremos para darles un mejor contenido. Acá mientras Euge está hablando, yo estoy tratando de ponerme a ver el vivo, cómo es que está saliendo. Si querés te puedo ir leyendo una pregunta, ¿te interesaría? Sí, Acá Hernán nos pregunta, ¿qué opinan del electrodo 6012? Tengo una SAP 16, 162i. ok, el Trovo 6012 no lo conozco, de hecho no sé si existe. Conozco el 6013. El 63 usamos un montón en la escuela. Sí, total. Acá. Ah, esta persona bloquea el amor. Aquí en está. Al Jeropa. El Jeropa Mauro Tedesco. Em, en cuanto al. O sea, de electrodos, lo más común que usamos en la herrería es el 6013. Ujú. También existe 6011, 6010. 6012, yo no sé si existe. Si existe, yo no lo conozco. Y la máquina SAP 162 es una excelente máquina. Cualquier cosa marca SAP es muy SAP excelente. es muy, Total, muy buena marca de soldaduras y electrodos, insumos para soldadura. total. Súper recomendamos. De hecho, son de nuestros electrodos preferidos. Sí, los SAP y los con arco. Sí. Sí, total. Ujú. Bien. Que en realidad son todos de SAP. A ver, la Conarco fue una empresa argentina, que todavía existe, pero solamente la compró SAP. O sea, Ujú, Conarco era una empresa argentina, fabricaba soldadoras, fabricaba insumos para soldadura, ujú. y alrededor del año 2015 la compró la multinacional SAP, así que ahora es de SAP, pero quedó como fábrica de consumibles. Ujú, Conarco, quiero decir, ujú. quedó como fábrica de consumibles, es parte de SAB, pero aún así existen los electrodos Conarco y los electrodos SAB OK. Hoy en día son como dos líneas distintas de la misma Total, y de empresa. esos, los Conarco son los posta. Es que deben tener algún Son tipo de marca superiores, registrada de la química de los componentes o algo así. son superiores. Mm, Los Conarco a los SAB, los dos están muy bien, pero bueno, eso ujú, respecto a Conarco y a SAB. Que ujú, sí, uno ya no existe más como fábrica de soldadoras. ujú.
sí, como fábrica de insumos y fue comprada por ESAB y no son lo mismo los electrodos Conarco y los ESAB. No. De hecho, mi primera soldadora fue una Conarco 3300. ¿Y qué tal andaba? Uf, maravillosa. Esa soldadora se la llevó el señor C para reparar. Habría que Podemos pedírsela. contactarnos con Sí, él. sí, total. Em, Bueno, es la soldadora con la que laburé del 2009 hasta el 2020, porque ya en el 2020 compramos las inverter en la mm, escuela. Pero la escuela arrancó y soldábamos con soldadoras de bobina, de ujú. transformador. Ujú. Cuánta magia. Total. Acá Anthony pregunta, máquina TIC, ¿qué recomiendas? ¿Vos dónde estás? ¿Estás en Argentina o estás en otro lado? Porque depende mucho del lugar donde estés Por y las eso, marcas que se ponele consiguen. acá en Argentina, bueno, tenés SAP, tenés RMB, pero en otros países no tenés RMB, entonces No. Y sin embargo, RMB es una muy buena marca. La mayor parte de nuestras soldadoras en la escuela son RMB. sí, son RMB. Pero bueno, RMB existe únicamente dentro de Argentina. Acá Hernán nos aclara respecto de su pregunta. Dice, claro, está el 6010, 601112 y 13. Yo el 6012, como dije, no lo conozco. 6010 6011 y sí. 11 me Ujú. constan que existen. 6013 sí. 6012 no me consta que exista. Ok, bueno, entonces, ¿qué pensás del 6011? El 6011 y el 6010 son electrodos de raíz. Son electrodos de otros revestimientos. Ujú. Eh, de hecho, el 6010 tiene como un color, como si le hubieran puesto ají molido. ¿En serio? Te lo juro. Es como el coloradón. Es como coloradón, sí. Y son electrodos para raíz. El 6013 es un electrodo que lo usamos mucho en herrería Ujú, por una cuestión de que es más fácil llevar. ujú, Más fácil de llevar con cierta gracia, quiero decir. O sea, con relativamente poco, poca práctica. ujú. Es el electrodo con el que empezamos a soldar porque es fácil de llevar. 60, 10 y 11 no. No. Entonces, Sí. esto tiene si uno hace bien la técnica, la escoria queda depositada de una manera razonable, es fácil que quede, o sea, es fácil de llevar. Ujú, Em, y además esto es un electrodo que tiene buena terminación, entonces se mm. usa para... Es prolijito, es Es bonito. prolijito, total, es prolijito. Acá, a ver quién estaba preguntando por las Syncrolan. Son buenas marcas las Syncrolan. Ujú, Sí, sí. Pedro nos pregunta acerca son de buenas marcas las Syncrolan. Syncrolan. Sí, sí. Ujú. Es una empresa que hace también cosas específicamente de soldadura. Siempre recomendamos gente que si se van a comprar una máquina al momento de elegir, si pueden, si les da el presupuesto, si se consiguen la zona, intenten comprar una marca que se dedique a la soldadura y a los insumos para soldadura. Claro, después Eh, perdón, mi sol. Hay marcas que ujú. traen, no sé, traen soldadoras, pero también traen, no sé, la parrilla para el patio. Bueno, Gama hace planchitas para el pelo, No, ese no, heladeras. no son el mismo gama. ¿No es el mismo No es Gama? el mismo gama. ¿En Te lo serio? juro. O sea, sí tenés una gama pero que es con Sí. una sola M, que hace planchitas para el pelo, bla, 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 Jodeme que bla. toda la vida No. pensé que era Y la misma después tenés gama. las máquinas herramienta gama, pero hacen máquinas herramienta Claro, también. pero hacen todo tipo de máquinas, Sí. herramientas, no se especializan en equipos de soldadura, lo mismo que Black and Decker, y hay un montón de marcas que hacen herramental en general, Ujú. eh, y ese tipo de máquinas son menos específicas, o sea, como son empresas que son menos específicas, Ah, entonces, mirá, Gustavo que estaba hablando de la ujú, Syncrolan. Va, había dos muchachos ahí hablando de. A sí, ver. Sí, de Syncrolan. ujú, Y es de Perú este chico, Gustavo. ujú, Y acá a ver, Lincoln ujú, usa. Bueno, Lincoln es una excelente marca de ujú. soldadoras y de electrodos. Sí, total. Pero no sé si acá. No se ven electrodos Lincoln. No digo que no existan, digo que yo no los he visto por ahí. Mm. Sí, Sí, yo tampoco los he visto. Hay gente que igual nos ha, en los vivos acá de otros países nos ha dicho que se consigue. Acá en Argentina es difícil, se consiguen otras marcas, pero sí. son buenos. Es muy bueno, Adelante. muy bueno. Todo lo Lincoln es como Ujú. tope de gama mal. Em,
Acá nos dicen saludos desde Chile. Hay mucha gente de Latinoamérica. Muchas gracias. Compré Industria Argentina. Le compré en Easy. Muy bien. Acá Cecilio pregunta algunas recomendaciones para soldar hierro fundido. O sea, supongo que se refiere a hierro de fundición. De fundición, sí. Mandame un mensaje que te mando un video donde De Lucci hablaba de eso. De Lucci es mi profe. José De Lucci, una eminencia en la soldadura en Total, Argentina y un pedagogo impresionante. Hace muchos años que enseña, es muy ñoño, o sea, es una persona que se ha dedicado a entender las razones físicas de por qué las cosas funcionan. Entonces da unas explicaciones muy completas y es muy generoso, o sea, realmente quiere que uno entienda. Entonces, mucha gente estudia ahí de nuestra escuela, muchos profes. Sí. Nuestro equipo docente estudia con José De Lucci. Sí, yo estudio con De Lucci hace como 5 años ya, no tanto, no, pero 4 sí, 4 seguro sí, y Mica y X también han ido a formarse allá, y bueno, es uno de los grandes pedagogos que tenemos. Gustavo dice que él no es de Perú, que es de Ecuador. Perdón, Gustavo. Lo siento, no, te estaba hablando de otro muchacho, de Gustavo Daniel Rivero. Hay varios Gustavos hoy. Sí, no, pero ese Gustavo tampoco es de Perú. Bueno, hay varios Gustavos. Hay varias gentes. Acá Hernán nos dice, por eso compré la ESAB, es marca dedicada únicamente a soldadura y fue una marca que hizo innovaciones, Totalmente. Total. Sí, total. Una de las cosas que también es bueno de conseguir en empresas de soldadura o en empresas que se dediquen a la soldadura y que sean locales es que después para conseguir las piezas es mucho más fácil. El servicio al cliente es muy importante porque a las máquinas les pasan cosas y es importante poder conseguir los insumos y los repuestos. Para poder repararlas. Son máquinas muy caras, no somos fans de la obsolescencia programada, nos parece que está muy bien reparar las máquinas y cambiarle las piezas y hacer, digamos, que sigan andando. Que sigan andando. Entonces, también por esa razón está bueno comprar en lugares que se especialicen en eso y que se consigan en la zona en la que están ustedes. Sí, pero porque los componentes son mejores, o sea, no es que estemos pagando marca, sino que de hecho estamos pagando algo de mejor calidad. Claro, innovación tecnológica. Sí. Esto. Nos preguntan qué opinamos de la marca Stanley italiana. No la conozco, la Stanley italiana, conozco únicamente la Yankee, pero no conozco la Stanley italiana. Sí. Acá dice, me cuesta mucho desbastar el acero 5160. ¿Recomendaciones? ¿Qué es? Averigua de qué está hecho el disco abrasivo que estás usando, porque no es lo mismo usar algo hecho de óxido de aluminio, no es lo mismo usar circonio, no es lo mismo, o sea, hay distintos tipos de abrasivos. Para diferentes durezas de material. Sí, hay abrasivos cerámicos, entonces no es lo mismo una cosa y otra. Y tienen, ¿sabes qué? Lo que entendí la otra vez que fui a la charla esa de abrasivos de... ¿Cómo se llamaba? Sí, Van hizo una charla de abrasivos en... ¿cómo se llama? Se me fue ahora, pero ya nos va a volver. Y hay una persona que yo la escuchaba así. Debe ser una de las personas que más sabe de abrasivos del país. En Latinoamérica. Claro, el tipo hay algo con Z era. Sí. Es doctor en química. Y se puso a ñoñar con los abrasivos. Y fueron como 4 horas de charla. Pero hace 30 años que está en el tema de los abrasivos. Entonces el tipo que es un ñoño sabe todo. Entonces una de las cosas que decía del abrasivo cerámico es que es tan... y del circonio. Lo que hablan es de qué manera se rompe el cristal. Y entonces... En unos queda como más puntudo, en otro queda como más redondeado. Eso depende mucho de la configuración molecular. Es distinta usar uno u otro en cuanto a su rendimiento y su capacidad abrasiva. Total. Yo lo escuchaba así. Yo soy hija de química. Es más, tengo las notas. Justo tenemos también para ver hoy una regrafía sobre abrasivos. Así que Iván está, perdón, le hicieron entrar en un hiperfoco, chiquis. Ahora vamos a estar de acá a las 11 de la noche hablando de abrasivos. No, mentira. Bueno, acá CDG nos pregunta de dónde es la escuela. La escuela en este momento está en Capital Federal, hace muchos años que está en Capital Federal. Estamos en el barrio de Devoto, pero estamos por mudarnos al barrio de Villa Crespo.
Y ahí es donde la escuela está físicamente ubicada. Vamos a estar un mes, quizás 2 meses más en Devoto y después vamos a estar en Villa Crespo, Capital Federal. Acá nos hablan de Lincoln de nuevo. Ahí viene Iván, lo escucho venir con los apuntes. ¿Qué dicen los Nos preguntaron gentes? dónde estaba la escuela. Les dije que por ahora estamos en el barrio de Devoto, pero que vamos a Sí. estar en Villa Crespo soon, very soon. Estoy viendo más. ¿Qué más están hablando? Ahora nos vamos a meter en el tema de abrasivos. Acá nos preguntan sobre abrasivos argentinos AA. AA tiene varias líneas, Sí. ¿sí? Las líneas básicas son baratas Y vamos a decir que no somos fans. cuestan mucho más que otras marcas. Pero también La línea barata. la línea barata también tiene una Sí, línea sí. un poco más, menos jovista, y esa está bastante bien, ¿sí? O sea, hay que ver, cuando compres AA, tener cuidado de elegir la línea que tenga que ver con el trabajo que vayas a realizar. Si haces un trabajo tipo jovista, por ahí no te molesta pasar 20 minutos más amolando una unión, pero si estás trabajando de eso, 20 minutos por unión, por cada unión, te puede llegar a matar el rendimiento de un trabajo. Obviamente agotar el cuerpo. Yo he estado con un AA 3 horas, 4 horas amolando una pieza y terminás destruido. Y la idea, como siempre decimos, ¿no? Más allá de las protecciones y de tener cuidado con el uso de las herramientas, también hay que tener cuidado con el uso de la herramienta que es el cuerpo. Y cuidar el cuerpo porque tenemos uno solo. Entonces está bien que los abrasivos nos acompañen para el tipo de trabajo que estamos haciendo. Hay veces que conviene invertir un poco más y comprar una línea más alta. Y hay veces que conviene, si no la vas a usar mucho, comprar algo más barato y también está todo bien. Bien. Nos preguntan cuándo vamos a La Plata. Me encantaría. Nos encantaría, tenemos muchas ganas a futuro. Este año ha sido, este año, el año pasado, con la recesión que hay, la verdad es que ha sido bastante difícil hacer todas las cosas que teníamos ganas de hacer, pero tenemos muchas ganas de hacer pequeñas, como la escuelita itinerante, y llevarnos las máquinas a diferentes provincias y a diferentes ciudades y hacer clases intensivas para la people. Creo que cuando quizás se regule un poquito todo esto vamos a poder abordar ese proyecto. Este año se viene la mudanza de la escuela, que todavía está en trámite, pero que seguro, este año seguro ya nos mudamos a un lugar más grande, con más aulas y con mejores recursos. Así que vamos a poder hacer ese paso que hace 2 años estamos intentando hacer. Y cuando logremos estabilizarnos un poco de esa movida, que va a ser enorme, nuestra idea es también empezar con nuevas cositas. Total. Voy a hablar de Brasil. Por si no se dieron cuenta, esta es la cara de ñoño de Iván. Bien, lo que... ¿Puedes creer que no anoté el nombre de la persona? Yo soy un irrespetuoso. Sos un irrespetuoso. Soy un irrespetuoso. O sea, mostrá por favor tus apuntes. Quiero Ok. que la gente vea tus maravillosos apuntes, porque son un lujo. Iván tiene una letra tamaño hormiga y todos los apuntes que toma tienen colorcitos y flechitas y cosas muy adorables. Total, Mis apuntes en general son un garabato ilegible. Iván es todo prolijito. total. Bueno, Bien. acá uno de los muchachos estaba diciendo acá que disco de desbaste de abrasivo cerámico, no sé cómo se consigue. Es que, NML. mira, disco de desbaste no necesariamente vas a encontrar, pero sí vas a encontrar seguro disco flap. Porque disco flap sí hay, y discos de lija. Hay unos discos de lija que se colocan sobre una placa plástica. Y que tienen de Un hecho... copete. Claro, el bonete lo llaman. Bonete. Bonete, sí. El bonete tiene centro deprimido y viene con una brida muy finita, de manera que uno o una puede apoyar el disco prácticamente plano. No, prácticamente no, lo puede apoyar plano sobre una superficie. Sí. Esos discos sí hay cerámico, sí hay circonio y sí hay óxido de aluminio, y se nota bocha la diferencia. Y hay uno más que yo nunca tuve el gusto de probarlo, que es el Cubitron. Cubitron 2 y Cubitron 3. Es una punta. El Cubitron 2 cuando se gasta en forma de triángulo. Ajá. Y el Cubitron 3 como de un triángulo con los lados deprimidos hacia afuera. Entonces es muy puntudo. Mirá. De lo que estamos hablando acá con Euge es
de lo distintos que son los distintos tipos de granos abrasivos. Según su estructura molecular. Eso, no es lo mismo óxido de aluminio que circonio, que el cerámico, y ahora estos que les estábamos mencionando recién, que son los cubitrón, que por la forma que tienen y se ordenan sus moléculas, más ñoño no podían, por su forma en las que se ordenan sus moléculas y se forman cristales entre sí, la forma en que se rompe cuando choca contra el material que está devastando, porque esto hay que considerar, cuando estamos devastando, cuando estamos cortando, cuando estamos usando abrasivos, el abrasivo horada el material, pero el material también horada el abrasivo. Entonces por eso se va gastando. Claro, entonces la forma en la que se gasta, en la que se rompe el cristal del abrasivo, condiciona de si tiene mayor capacidad abrasiva o menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se rompa de forma redondeada como el óxido de aluminio, que si se rompe en punta o hace como se va fragmentando en partecitas más pequeñas pero pinchudas, ¿sí? Exacto. Eso es lo que determina la capacidad de erosionar del abrasivo. Total, entonces por eso y cuánta dureza tiene eso también. Obviamente. Son dos cosas, cómo se rompe y cuánto se rompe. Sí. Pero cómo se rompe para mí fue como una voladura de cabeza. Y cuánto se rompe también tiene que ver con la estructura molecular. Las estructuras moleculares estables y que forman bases de triángulos, ¿sí? En general generan lo que se llaman isoestructuras, que son como unas piramidecitas, que son estructuras geométricas muy estables y muy duras, ¿sí? Imagínense materiales de gran dureza como el diamante, o como, en este caso como la cerámica, o como el cerámico, sí. El cerámico, que tienen estructuras moleculares geométricas y muy compactas. Entonces, por un lado tienen mayor dureza. Cuando un material tiene mucha dureza, en general también tiene un mayor grado de fragilidad. Y esa fragilidad ocurre en estos patrones geométricos, que hacen que el abrasivo siga siendo abrasivo a pesar del desgaste y de la erosión del disco. Total. Me decía que parte de la chiste es que el abrasivo se rompa, porque ese rompimiento genera como un grano que queda ahí en el área. Es como si abajo de la lija hubiera más lija. Claro, total. Porque la estructura molecular es una lija. Que dice que cuando se rompe tiene filo. Para mí eso fue como un flash. Sí, se me rompió la cabeza también. ¿Tenés ganas de ver la R-grafía de abrasivos? Totalmente, muy bien. Sí. Tenemos acá preparado un pequeño material sobre discos de corte y desbaste. ¡Bien! Muy bien. Estas son las viejas R-grafías de la escuela, que rehicimos algunas, y estas son las más nuevas. Ajá. Y hoy vamos a hablar, porque el otro día nos hacían la pregunta sobre abrasivos, entonces se nos ocurrió mostrarles una R-grafía y hablarles un poco sobre abrasivos. Total. Ustedes después nos avisan si se lee. Sí. Y si no, seguramente va a haber que hacer zoom. Vos tenés capacidad ahí de hacer zoom in y demás. Total. ¿Cuánta capacidad, pipis? Acá Jairo pregunta qué hora es allá. Son las 9 menos 12 de la noche. Sí. Ahí están saludando desde Honduras. Qué lindo, hermoso. Me encanta. Bien, entonces, Iván. Sí. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué diagrama estamos viendo aquí? Ok, estamos viendo nosotros en su momento le llamamos arregrafías, que era... infografías de realidad. Exacto. Qué ñoño que somos, por favor. Bien. Impresentables. Bueno, en esta arregrafía lo que nos está contando es acerca de las distintas cosas, las distintas dibujitos que podemos ver, que ni siquiera es qué está indicado en cada parte del disco abrasivo. O sea, ¿cómo entender qué es lo que estamos mirando cuando miramos un disco de amoladora? ¿Qué es lo que nos dice la etiqueta? Exacto. ¿Y a qué cosas les tenemos que prestar atención para obtener el disco que necesitamos para hacer ciertas funciones? Muy bien. Entonces,
Entonces, bueno, por un lado nos habla de la serialización, que no creo que nos interese demasiado. Pero eso significa que si está serializado significa que está sometido a ensayos, ¿sí? Que cumple normas. Y que cumplen normas. Total, Hay eso discos sí. que no tienen ensayos hechos y que no cumplen normas, Ujú. entonces tienen grados de rotura más altos o digamos no están comprobados las resistencias estructurales o químicas de cada uno de esos materiales. Absolutamente. Y Rhodius en particular es una marca que además está evaluada por la OSA. La OSA es como unas que hacen ensayos en toda Europa Ujú. y certifican es la Organización Internacional de los Abrasivos. Eso es. No todos los discos ni en pedo están No aprobados todos por los la discos OSA. están aprobados. Nosotros recomendamos, si van a comprar insumos y en este caso consumibles, discos, recomendamos que compren discos de marcas que estén ensayadas para evitar riesgos. Ujú. Obviamente, bueno, si no da la plata, no da la plata. Todos entendemos que los presupuestos están justos, pero recomendamos que los consumibles sean de buena calidad. Total, Rhodius en particular es una excelente marca alemana. Ay, los discos de desbaste de Rhodius me dan todavía Eran sueños. maravillosos. Sí, Los extraño tanto. El abrasivo de Rhodius era muy bueno, pero hay un abrasivo aún mejor que he ¿Cuál? visto acá, Walter. ¿En serio? Te lo ¿Y se juro. consiguen? Mira, una vez el señor C nos trajo un disco de Tirolit es buena, ahí nos dicen. Sí, Tirolit es bueno, pero bastante ni buena. en pedo, Pero ni en pedo. Ay, ni en pedo es tan buena como era Rhodius. Rhodius y tampoco es tan buena como esta Walter ni en pedo. Quiero conseguir unos Walter ahora. Es que los trajeron una vez Leo de Soldaduras Tigre, se conseguían ahí, el señor sí los compró ahí y nos trajo un disco de La Sensitiva y fue el disco más increíble que yo usé jamás. Pero bueno, hubo uno solo, se terminó, pero estuvo meses. Sí. Acá nos preguntan si usamos Trigane. Trigane, conocemos a la persona que los importa y que los está empezando a traer. No probamos los discos Trigane, sí hemos probado otras herramientas de Trigane y son muy buenas. Pero nos queda pendiente probar los discos de corte de Trigane o de desbaste o algo. El acero de esas pinzas que tienen es muy increíble. Hicieron buena investigación para importar. He usado en lo de Luchi que las tiene, las pinzas, y los filos son maravillosos. Sí. Pareciera ser una muy buena marca. Obviamente no todas las marcas tienen todos sus productos con la misma calidad. Total, sí. Por ende hemos probado herramientas de mano, no hemos probado discos. Cuando probemos les contamos. La aleación del filo es increíble. Qué lindo. Sí. Total. Bien. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, además de la serialización en el disco, es esto que dice acá velocidad máxima, ¿sí? Acá, en este sector. Esto es muy importante porque esto les va a determinar si este disco es apto para la máquina que ustedes tienen. Sí, ustedes piensen que las amoladoras de 4 pulgadas y media, en general, corren a 11.000 RPM, pero en general al 10.000, 11.000. O sea, está bien usar un disco que esté por encima de esas RPM. Acá Jean-Fran dice: hola, buenas noches, ¿cómo puedo aprender soldadura? Decime en qué zona estás y te recomiendo el lugar más cerca. Genial. A esta persona ya. Y si no estás dentro, ya está. Si no estás dentro de Argentina, pero todavía tenés ganas de aprender, vamos a estar en breve sacando un curso online con acompañamiento en vivo. Así que de hecho, vamos a estar sacando el beta testing a un valor más bajo para que la gente nos dé feedback en marzo. Así que si tienen ganas de sumarse al curso virtual que vamos a estar dando e inaugurando después de 1 año, 2 años de producción, súmense. Ok. Acá Marichu dice: Virrey del Pino, La Matanza. Escribinos al privado y te pasamos data de gente por zona oeste. Sí. Acá Hernán dice: porque me aparecen unos de desbaste que son de fibra, unos finitos. ¿De desbaste? ¿Será de corte y desbaste? No, hay unos de desbaste que tienen que no son los de 4,7, sino que tienen 3 y pico. ¿Qué finito? No, son de 4,7 y después vienen los de 7. Sí, porque los de 7 son los de Tirolit. Total. Sí, AA también tiene. Hay varias marcas que tienen de 6,4. O sea, son bastante más finas. Sí.
total. Nos preguntan si el curso online va a ser gratis. No, No va a el ser curso gratis, online no. va a ser pago. Sí. De todos modos, si querés información gratuita, tenemos en nuestro YouTube un montón de listas Un con montón, sí. muchísimo contenido gratuito y están acomodados por listas según temas, tal Ujú. cual. Tenés MIGMAG, tenés soldadura MMA, tenés corte, tenés Cosas, ejercicios, material teórico, o sea, tenemos una gran biblioteca algunas de cosas sobre información. perforaciones, Ujú. sí. Y si tenés alguna duda, siempre, gente, ya saben, si tienen alguna duda, mándenos un mensaje privado a la Nosotros les escuela. contestamos a todos. Tenemos una persona de la escuela dedicada específicamente a ver los mensajes. A veces nos toma un poquito de tiempo, no somos muchos, somos solo 6 personas. Entonces hay veces que nos toma tiempo entre todas las redes, pero nos parece muy importante y le dedicamos mucho esfuerzo a responderle a todas las personas que nos escriben. Total. El canal de YouTube es Escuela de Herrería Lesbiana. Todo lo que tenemos es Escuela de Herrería Lesbiana. Ujú. Nos vas a encontrar así. A full. Bueno, siguiendo con los carteles que nos podemos encontrar en los discos. ¿Qué más Ok. tenemos, Iván? Después tenemos, a ver, déjame que me acerque un toque. Ok, Características. las características que nos hablan del diámetro y del espesor. Ese Ujú. en la infografía dice 125. 125 es la medida en milímetros del diámetro. Y 1 en ese ejemplo es el espesor del disco. Es un disco de 1 milímetro. Es un disco de corte de 1 milímetro. El disco Rodius de 1 milímetro es muy genial. Es muy genial. Y el de 0,6. Oh, qué lindo disco. ¡Qué hermoso disco! Muy bien. Perdón, mi cielo. Vaya. En el aro central, que es la chapita que tenemos de metal, siempre ahí tenemos estampado la fecha de vencimiento del disco. Eso mírenlo, gente. Cualquier cosa que sea una pasta, como lo son los abrasivos, por el solo hecho de serlo, absorben humedad ambiente. Entonces, es importante la fecha de vencimiento porque lo que va caducando es lo que mantiene junto al abrasivo. Sí, La resina. Sí, las resinas, Bueno. lo que son los... ¿cómo se llaman? Aglutinantes, los El compuestos aglutinantes. Exacto. Ujú. Entonces, por eso es importante estar atentos ahí a la fecha de caducidad y no Total. compren cosas vencidas. Y por más que no esté vencido, si encuentran un disco tirado en un lugar así al aire libre, no lo usen. Porque es un disco que seguramente ha absorbido mucha humedad. No saben las condiciones en las que fue guardado o acopiado, no saben desde cuándo está. Y ese disco es posible que se les parta al usarlo y que genere proyecciones o que tenga algún tipo de Falla mecánica. de falla mecánica. Sí. Y Sí. nuevamente... Sí, no es joda, pipis. Cuando el disco va absorbiendo humedad, va perdiendo capacidad plano. estructural. Sí, va perdiendo plano y se van ondeando los discos. Y piensen que las amoladoras en general tienen 11.000 revoluciones por minuto. Por eso no es joda No es poner joda. una cosa que puede salir volando en una máquina que gira por 11.000 RPM. Total. Entonces, De hecho, el martes vamos a estar dando, parte de la razón por la que estamos haciendo estos mini vivos ahora, es para el martes poder darles un vivo con documentación acerca de por qué no hay que usar amoladora con madera. Y vamos a estar hablando justamente de un montón de datos técnicos acerca de la capacidad de reacción del cuerpo humano y vamos a estar haciendo un montón de cuentitas matemáticas de qué pasa con el cuerpo con herramientas de tan alta velocidad y potencia. A full. Y las cosas que hay que tener en cuenta para cuidarse. Así que si tienen ganas de escuchar sobre esa información, el martes a la tardecita, martes a las 5 más o menos, 5:30, vamos a estar empezando ese vivo. Pero ahora volviendo a abrasivos y sin irnos de tema, también tenemos dentro de los discos lo que son las recomendaciones de uso. Van a ver un montón de pequeños simbolitos. Acá Esto a la de izquierda. póngase guantes, use protección respiratoria, use protección auditiva, todo ese tipo de cosas. Prestenle atención lo más que puedan esas pequeñas recomendaciones. A full. Porque, nuevamente, el cuerpo es uno solo y nos tiene que durar toda la vida. Ok, acá una cosa importante que pones ahí que es importante. Es muy importante usar los discos que cumplan con las velocidades máximas. Total. Y a eso va unido esto de no intercambiar discos. Vamos a decir,
Si usted puso un disco en la emuladora de 7 y le fue quedando chico, después ese disco no me lo agarra y no me lo pone. No lo pongan en la de 4,5. Ahora va a la de 5. Bueno, listo, ya está. Viste, es como que arranca con la sensitiva, después pasa a la emuladora de 7, después pasa a la emuladora de 5, después a la emuladora de 4,5, no. Sí, pero no lo tienen hagan. las mismas velocidades, no tienen las Total. mismas potencias y por ende los discos no están hechos de la misma manera. Un disco que está pensado para 6.000 revoluciones por minuto no va a manejarse bien en 13.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Es más peligroso. Entonces tengan recaudo de seguir las indicaciones de los discos. Es posible que nos encontremos con un disco que no conocemos, que tenga toda esta información borrada. No recomendamos que lo usen. Cómprense un disco, no son tan caros, chiquis, su vida es más cara. Hernán dice, el peor disco es Barogo, se me partieron varios. Sí, Barogo Qué fiaca. marca baja. Después Hernán dice, también en el pueblo donde vivo venden solo Tirolit y Bosch. Me quedé con Tirolit. Tirolit es muy bueno. Me hubiera quedado con Tirolit. Sí, Tirolit es muy bueno. También, igual que AA, igual que Rodius, tienen distintas calidades. Es así. Elijan la calidad que corresponda para el tipo de trabajo que están haciendo. Total. Si tienen que trabajar intensivo, recomendamos mejor calidad. Si tienen un uso más hobbyista o más esporádico, pueden comprar algo más barato, no pasa nada. Yo Bosch lo tenía como, todo lo que hace Bosch es bueno, la. Compramos abrasivos Bosch, una cagada. ¿En serio? Sí. Qué decepción. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno. Y bueno, pero también va unido a lo que decíamos al principio. Yo la verdad prefiero comprarle abrasivos a alguien que se dedique a abrasivos y no Total. abrasivos, máquinas. O sea, tu tema son las máquinas, listo, pipi. Dedícate a las máquinas. Abrasivos es completamente otro universo. Después te encontrás con gente como la que dio la clase de 4 horas, que hace 30 años que está estudiando abrasivos y claramente su pasión más grande en el mundo son los abrasivos y decís, a esta persona hay que comprarle abrasivos. Total. Esa persona no hace destornilladores, hace abrasivos. Entonces sabes que los abrasivos van a ser buenos. En ese caso está muy bien la pericia de buscar un poco las marcas que compramos de qué van. Si no conocemos la marca sobre todo, si no tenemos a quién preguntarle, buscar en Google o buscar en algún buscador qué onda, de qué va la marca, qué comercializa, cuánta historia tiene y no sé qué, si están certificados los discos o si los materiales. Y con eso podemos tomar una decisión un poco más informada. Acá estamos viendo como un descapado de las diferentes capas que contiene un disco de corte. Tenemos el abrasivo de soporte por debajo, luego tenemos un aglomerante, luego tenemos una malla de fijación que cuando se empieza a gastar el disco la vamos viendo a la malla, y después tenemos el abrasivo de corte o desbaste. Total. Fensa es la marca. Fensa. Si consiguen abrasivo Fensa, saben de abrasivos. Fensa, de hecho, le compra material 3M y demás. O sea, compran abrasivos muy buenos. Fensa. Sí. Las bandas. Ellos traen las bandas y confeccionan los. ¡Qué bien! Sí. Y es muy ñoño, el dueño de Fensa es increíble. Total. Sí. Bueno, estos son como todas, si uno fuera a descapar un disco, estas son todas las capas que vería. Y cuando el disco se empieza a gastar, muchas veces vamos viendo las diferentes capas que tiene el disco. Bien. Bueno, tenemos luego la forma de los diferentes tipos de discos. Vamos a tener discos planos y vamos a tener discos deprimidos, o con centro deprimido o cóncavos, ¿sí? Total. Los discos planos vienen de corte. Y los que tienen centro deprimido vienen, bueno. Hay algunos de corte muy finos. Hay discos de corte, hay discos de desbaste. Y bueno, obviamente después los distintos lijas para, pero eso ya no es un disco. No. Es una lija. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos discos tienen el centro deprimido? Por una cuestión. Contéstalo vos que Lo contesto yo. Sí. Bien. El centro deprimido lo que hace es, por geometría, generar una estructura más fuerte, ¿sí? Si nosotros tenemos un objeto que es muy fino y muy alto, en el lado alto va a tener gran capacidad estructural, pero en el lado fino no va a tener gran capacidad estructural, va a ser muy endeble. Lo que hace la forma geométrica de tener un recorte y una subida es que ese disco tenga una mejor capacidad estructural en su lado más débil.
Entonces, los discos que utilizan este tipo de hundimientos o este tipo de configuración geométrica son los discos muy finos y muy endebles, como podrían ser los discos de 0,6 de Rhodius de corte, que son tan finitos que se les agrega esta disposición geométrica, esta depresión para que no se rompan con tanta facilidad, o los discos que están sometidos a grandes esfuerzos laterales, ¿sí? En su lado débil, como pueden ser los discos de desbaste que no se usan así, sino que se usan en ángulo, entonces someten a la pieza a esfuerzos longitudinales y transversales. Acá alguien dice, no son discos de lija, son discos flap. Hay discos de lija, estamos hablando de los de lija. Y hay discos flap. Exacto, hay discos flap, nosotros usamos discos flap, pero los discos flap tienen una estructura plástica de centro deprimido. Sí. Pero hay otros discos. Y son una sucesión de lijitas pegadas así. Exacto. Y después hay otros discos que son discos de lija que se coloca en un soporte llamado bonete. Que también tiene centro deprimido. Hay bonetes sin centro deprimido, no recomendamos porque la brida especial sobresale por debajo y hace que no se pueda usar tan plano y tan fácilmente. Recomendamos que si van a comprar discos de lija, compren el soporte con bonete para que el centro les quede perfectamente alineado con la altura de la lija y lo puedan usar plano. Acá Hernán dice, entonces para desbaste, uso de lija o flap. Mira, yo lo que te diría es que la parte gruesa del desbaste lo hagas con un disco de desbaste específicamente, y después el fino lo hagas o con flap o con lija. Sí, cualquiera de los dos es bueno. Obviamente hay diferentes granos de lija, ¿sí? Eso va a depender. Y hay diferentes granos de flap también. Sí, sí. Ahí... es que tanto el flap como el de la lija lo que tienen de terminación final abrasiva es una lija. Total. El grano de cada una de esas lijas, ya sea en su disposición de flap o en su disposición de plano o de lija plana, es importante que elijamos el tipo de grano para el tipo de trabajo que estemos realizando. Si vamos a flapear o lijar desde algo bastante grueso, conviene usar un grano más grueso y luego elegir un grano más fino de lija o de flap para dar un acabado más lustroso. También va a depender mucho el tipo de terminación que le demos a la pieza. Acá, perdón, Hernán dice, el tema es que no consigo de circonio o cerámico en 7 milímetros. No, claro, no. Pero bueno, yo probaría, Hernán, o sea, probaría buscarme unos discos de circonio o de cerámico, tanto, o sea, probar distintas cosas y sacar conclusiones en base a los costos. Y en base al costo de tu tiempo también. O sea, yo esa relación no la hice. Quiero decir, no tengo hecho el estudio de gasté tantos, bla, bla. Gasté tanto, o sea, no hice el ensayo. Pero es un ensayo que vale la pena si es que si es un consumible que usas a troche y moche. Entonces, y además si lo usas para trabajar. Sí. Ese tipo de ensayos de materiales y de nuestro trabajo son importantes de hacer cuando nos vamos a dedicar a esto como oficio, ¿sí? Si vamos a dedicarnos al oficio, es importante calcular qué tipos de márgenes de ganancia tenemos para que después no nos amanezcamos con un martes 13 y el trabajo no nos rinda. Entonces, es importante tener en cuenta qué tipos de abrasivo vamos a usar y cuánto nos duran y cómo los vamos usando. Hay veces que, ponele, yo empecé, en mis primeros proyectos los hice todos con disco de desbaste y tardaba mucho tiempo y las terminaciones no me quedaban tan lindas. Hoy en día, cuando tengo que hacer algún tipo de acabado final, lo que hago es darle la parte gruesa con un disco de desbaste y después pasarle un flap y me queda mucho más prolijo y es mucho más rápido. Acá Hernán sigue diciendo, y entonces la respuesta que te tengo que dar, Hernán, es completamente otra, porque dice, para desbaste uso lija flap. El tema es que no consigo de circonio cerámico en 7 milímetros, pero después sigue diciendo, porque me quiero dedicar a fabricar cuchillería con SAE 5160. No, yo no lo haría con disco de desbaste. O sea, mira, escucha. El tema con la moladora es que la moladora gira muy rápido, y si vos estás haciendo cosas de acero que después la vas a templar, si vos con la moladora muy posiblemente te cargues el templado de tu filo, con lo cual andate a la página de Gugliota, que es una eminencia en Argentina de la forja de cuchillos. Sí. Aprende mucho de él. Y además armate una lijadora. Primero podés armarte una lijadora centrífuga con
con polea centrífuga, quiero decir. Ujú, Y después el siguiente paso es la carrusel, la que la llaman lijadora carrusel. ujú. ¿Qué velocidades tiene una carrusel? No, no lo sé. A ver, busquemos. Sí, no, no lo sé. Porque recuerden, la velocidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la fricción, que es la manera en que el desbaste funciona, así Total. funcionan por Pero fricción sí de disminuye materiales. mucho, entonces en cuchillería no se usa la moladora No para se usan cortar. altas velocidades No. porque esa fricción eleva la temperatura del material Y te cargas y el te cargas templado. el templado de tu pieza, haciendo que tu cuchillo valga nada. El templado, no sé si lo dijiste recién, ¿lo dijiste? No, recién no que lo es el dije. templado? Ok, el Expliquemos qué es el templado. es un tratamiento de dureza, de dureza de los aceros que se pueden templar, que no son cualquiera, es a partir del 1040, de ahí para arriba. Tiene que tener un 4% de contenido de carbono para poder hacer tratamiento térmico. Sí. ¿Tá? O sea, el templado lo que hace es subir la temperatura de un material y bajarla de una cierta manera, haciendo que la estructura molecular del acero al carbono se acomode en cristales mucho más ordenados y por ende más rígidos. ¿Sí? Más Sí. resistentes. Más rígidos y por lo tanto también más susceptibles Más frágiles. a partirse. Total. Recuerden que cuando la dureza de un material aumenta, en general aumenta su fragilidad. ¿Sí? Es como el vidrio. El vidrio es un material muy resistente y muy frágil, muy duro, de gran dureza y muy frágil. Es como lo contrario de ser plástico. Exacto. Son los materiales, lo que se llama en física, se llaman materiales plásticos y materiales elásticos. ¿Sí? Cuando un material es elástico, tiene una gran capacidad de deformación, pero luego de esa deformación vuelve a su forma original. Cuando un material es plástico, ante una deformación no vuelve a su tamaño o estructura original. ¿Sí? En general, el metal tiene un estado elástico y un estado elastoplástico y un estado plástico, ¿sí? Luego de un periodo de fluencia que es la temperatura a la cual llega el acero. Esto tiene todo que ver con las capacidades estructurales y las temperaturas del acero y qué sé yo. Ante una cierta compresión o aplicación de fuerza o temperatura, el acero tiene capacidades elásticas, o sea, es capaz de tener una deformación y volver de esa deformación a su estructura original. Aplicadas ciertas fuerzas o ciertas temperaturas, esa capacidad se pierde. Total. Me refui por las ramas igual. No, pero no era esto lo que me preguntaban. Pero sí, boludo. Porque sí, o sea, la diferencia entre los aceros que se forjan y los que no, es esto que está diciendo. Por eso Sí. es que es relevante. Es y lo relevante. peor es que uno los mira y se ven igual. Es que no, bueno, son estructuras moleculares. Hay veces que no es posible detectar con el ojo así. Que no decís, el ojo desnudo. Este es acero 1010, este es 1045. No lo ves. No. Donde sí se ve es en la chispa que hace cuando lo amolás. Ahí sí se observa una diferencia, pero no es que vos podés saber a la vista si un acero es un acero forjable o no. Tal cual. Dicho todo esto, el templado, como es un proceso por el cual es un proceso relacionado con las temperaturas del acero, donde hay que llevarlo a una cierta temperatura, descenderlo de una cierta manera para generar revenido. Para generar una estructura molecular deseada. Cuando uno hace que un material templado llegue a ciertas temperaturas, a veces rompe el temple, desordena la estructura molecular de esa pieza, tal que ya no tiene la misma dureza que tenía antes. Por eso es que cuando estamos usando un taladro y estamos intentando perforar un material muy duro, puede ser un porcelanato o puede ser un metal, y la punta del taladro empieza a ponerse roja y empieza a calentarse mucho, 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 hay que inmediatamente enfriar esa pieza y hay que mantener frío esa punta de taladro, porque la punta del taladro pierde el temple, y si pierde el temple, cagamos la mecha para siempre. Para siempre, se desafila constantemente de ahí en adelante y esa mecha ya no te va a servir, realmente no te va a servir para trabajar. Total. Por eso es muy importante tener en cuenta las temperaturas de los materiales de trabajo. Y así como necesitamos tener control de las temperaturas de los materiales, todo lo que sea trabajo por fricción va a aumentar la temperatura de los materiales que fricciona. Entonces la velocidad de fricción y la rugosidad o dureza de los materiales friccionados es muy importante para obtener un trabajo
que tengamos ganas de tener, o sea, que sea digno para lo que hagamos. Sí, además para no cargarse las herramientas de arranque de viruta. Y no cargarse su propio trabajo. Total. Sí. Acá que dice con el sonido se puede diferenciar, tal cual, sí, hay veces que el sonido también es diferente. Sí. Acá Víctor Val nos dice, voy a leer esto porque me da mucha ternura, dice, pasaba a decirles que son unas genias, admiro lo que saben y cómo lo explican, abrazo grande, abrazo para vos, muchísimas gracias. Total. Bueno, vamos a nuestra siguiente filmina. Bien. Ya que nos fuimos por las ramas nuevamente. Bien. Yo voy a tener esto acá para hacer algunas También está cosas. acá en esta pantalla. Pero yo puedo hacer esto de eliminar gente acá. Ah, ok. Bueno, esto es un pequeño cuadro que explica más o menos los espesores diferentes en los que vienen los diferentes tipos de discos. Tenemos discos de corte y discos de desbaste. Sí, en ese momento estábamos haciendo especial hincapié en Rodius. Sí, porque era una marca que nos gusta mucho. Y aparte nos auspiciaba. Sí. Pero bueno, otras marcas, ya hemos hablado de qué marcas está bueno y qué cosas tener en cuenta para elegir una marca de disco. Total. Si quieren, si a alguien le interesa tener este cuadrito, se lo podemos pasar y también está en nuestro Insta, porque subimos todas estas serigrafías. ¿Qué es importante? Usos y composición. ¿Por qué es importante la composición de un disco? Por esto que veníamos hablando al principio de la clase del vivo, acerca de su capacidad abrasiva. Cuanto mejor es el abrasivo, no es lo mismo un disco hecho con óxido de aluminio que uno de circonio o uno cerámico. Se rompe menos y dura más. Y corta más rápido o desbasta más rápido. O sea, tiene más capacidad abrasiva, significa eso, que tiene más capacidad. Abrasivo es, desbaste es retirar material, o sea, cuanto más capacidad abrasiva tiene, más saca material más rápido. Sí, tal cual, exacto. Corta más rápido, desbasta más rápido. Sí. Acá Matías nos pregunta, dice, tengo una máquina bobinada muy vieja que era de mi padre, suelda bien, consume muchísimo, Sí, ¿sirve? Sí, sirve. Las soldadoras de corriente alterna consumen mucho más que las que tenemos ahora, las inverter, pero sí. No me extraña nada que consuma mucho. La nuestra bobina consume un montón. Total. Son máquinas que consumen mucho, son máquinas que quizás te bajan la tensión del resto de las cosas, entonces está bueno tener un circuito separado para usarlas. Sí. Si vas a estar usándola para trabajar o de manera más intensiva, recomendamos que hagas desde tu tablero alguna salida especial para la máquina para que no te cargues tus electrodomésticos en casa. Total. Pero sí, sirve, son muy buenas. Son máquinas muy nobles. Sí, son estaban hechas para durar. Y el tema de que tengan bobinas significa que se pueden reemplazar esas bobinas o reparar, o sea, son máquinas, las máquinas antiguas en general estaban hechas para ser reparadas. Total. Por lo tanto son máquinas muy nobles, porque les podés ir cambiando piezas y resolviendo problemas que tienen para no perderlas. Obviamente tienen mayor consumo, no es que no, pero son lindas máquinas para tener, pipis. Si tienen una, no se deshagan de esa soldadora. Después, en todo caso, pueden evaluar si se van a comprar un inverter o no, pero no se deshagan de esas máquinas. Sí. Acá, en base a lo que hablábamos de la temperatura, nos preguntan ¿qué se puede usar para refrigerar las mechas de taladro, aparte del aceite soluble? Nosotros usamos aceite soluble. Nosotros usamos aceite soluble disuelto en agua. Sí, si no, mucha gente para diferentes tipos de mechas y materiales usa agua continua. Por ejemplo, para lo que son cerámicos de alta dureza y vidrios y cosas así. Sí, pero para hacerlos al carbono no. Para hacerlos al carbono no. Para hacerlos al carbono necesitas algún tipo de algo oleaginoso que no se evapore con tanta facilidad. Hay gente que usaba grasa de cerdo, ¿era? Sí, hay gente que usa grasa de cerdo, no la hemos probado. No me consta. Y algunas personas en la escuela no están a favor de usar derivados de animales, así que el aceite soluble lo que tiene de bueno es que es un aceite mineral. Total. Y no usa derivados animales. Pero nos han recomendado la grasa de cerdo y por ahí te sirve también. Pero no es un producto industrial, entonces yo creo que está bien. El aceite soluble es un gran refrigerante. Eso lo compran en una ferretería industrial, se usa muy poquito, o sea, usan... es que se disuelve en agua con mucha agua. Entre un 5 y un 10%. Sí.
O sea, es 90% agua, 10% aceite Y eso soluble. Les va a durar un un montón de tiempo. montón. En la escuela tenemos un bidón que yo eso lo Ujú. compré hace un montón de años, como el 2022, y lo Sí. tenemos. Y el aceite mineral es un aceite que no se enrancia con facilidad, por lo tanto, aunque lo tengan montones de años ahí, es muy Total. posible que siga sirviendo, Sí. ¿sí? Lo que no usen WD-40 para este fin. No, el ¿tá? WD-40 no sirve para esto. No tiene la viscosidad necesaria que se necesita, se descompone a 250 grados el aceite de WD-40 se descompuso, no está pensado para eso, no sirve para eso. No. El WD-40 sirve para desplazar agua de Total. lugares donde tenés agua. Por ejemplo, se me rumbró ahí una bisagra, bueno, le ponen WD-40 que es para eso. Desplaza el agua. Eso Sí. es lo que hace. El WD-40 fue creado para eso, lo usamos para millones de cosas y funciona, pero sirve para desplazar agua de superficies en las cuales no querés agua. Fin. Total. Después Acá tampoco usen aceite de auto. No, porque ni también aceite de máquinas de coser, ni aceite de cocina. no Hay, tienen. hay aceites específicos para diferentes cosas. Sí, así como el mundo de los abrasivos es súper, súper, súper para ñoñar, el mundo de los aceites ni les cuento. Total. Por eso. Acá Max nos dice, yo usé grasa de cerdo y funciona muy bien. Bueno, tenemos a alguien que nos hace ahí una referencia. Ok. Acá nos dice, próximo curso de soldadura y herrería básico, ¿pueden contar qué se ve? En el de soldadura básica por electrodo se ve, aprenden a manejar la máquina en posiciones 1G, 2F y no demasiado más. Y aprenden sobre máquinas de corte Sí. y sobre herramientas y elementos Manejo, de seguridad sí. Ujú. y manejo adecuado de las maquinarias, o sea, mucho de lo que es uso básico de herramientas en taller y se enseñan a usar la máquina, una sensitiva, Ujú. amoladoras, Sí, bueno, todas las herramientas de mano necesarias para desbaste, corte y soldadura. sí, Y se enseña a soldar con MMA, electrodo 6013, acero Total. de carbono. ajá, a full. Sí, ok. ¿Qué más tenemos acá? Siguiente, R-grafía. Siguiente, herregrafía. Esto creo que fue todo de Ah. discos. Bueno, genial. Ahora Igual- tenemos máscaras. Hagamos máscaras mañana. Hagamos máscaras mañana. Sí, sí, si no, no nos vamos a ir Bueno. nunca más. Y dijimos, no vamos a estar hasta las 10 de la noche en vivo. Y vamos, y además Iván me prometió que si hacíamos esto y cortábamos temprano íbamos a pedir empanadas a un lugar que nos gusta mucho. Así Sí. que tengo un gran incentivo para Sí, terminar temprano. nosotros es como que arrancamos, siempre arrancamos como medio como despelotados, surgidos, pero después nos cuesta mucho irnos también de Es los que nos vivos. encanta hacer esto también. Es muy linda total. toda la interacción que se da. Sí, nos encanta charlar de herramientas. A mí me encanta la docencia y además me encanta charlar con gente acerca de sus experiencias. Total. Acá nos preguntan, última pregunta de la noche. Bien. Chicas, ¿el Sí. electrodo va en positivo o en negativo? Pero depende del electrodo y Depende de lo que estés haciendo, soldando. sí. Si quieren, ¿para qué usamos, o sea, básicos de para qué usamos polaridad directa o inversa? Ahora vamos a hablar específicamente del 6013. Bien, electrodo Eh, 6013. Aunque en realidad polaridad directa o inversa aplica lo mismo, tanto si estamos soldando con el electrodo 6013, con cualquier electrodo Sí, o con sí, la sí. MIG o con la TIG. O sea, es de lo que altera es el sentido de circulación del. Tengo el del diagrama, a ver. ¿Tenemos para- ahí? Yo tengo el diagrama, denme un segundo que abro el PDF, así se los muestra a ustedes en la Total, pantalla. ahí está. Denme un segundito. Tenemos material didáctico. Sí. El 6013. Ujú. Sí, ahí te mandamos, Pedro. El 6013 vos lo podés usar en corriente alterna y también en continua de polaridad directa y de polaridad inversa. Denme O un sea, eso es un segundo. electrodo que te permite todas las corrientes. Estoy mirando lo que está apareciendo en la pantalla. Pipi, Ahí voy, disculpe, me colgué. Ok. Acá está. Genial, buenísimo. Gracias, mi sol. Bueno, entonces ahí ven en el diagrama, no sé si lo llegan a leer, pipis. Lo puedo hacer Eh, más grande, mira. Está. Directa. En polaridad directa tenemos la masa puesta en el positivo y la portaelectrodos en el negativo.
Entonces, la forma en la que circula la corriente hace que el electrodo se comporte como si fuera... Ah, ya. Sácame eso, por fin. Es el, Ahí está. Nos dice que tenemos un rompecabezas un de rompecabezas TikTok que de me está TikTok. justo tapando el diagrama. Gracias, mi sol. El electrodo se va a comportar como si fuera un cañón que dispara los electrones en esa dirección. O sea, el material base es el que está recibiendo el golpeteo de la tormenta de electrones. Entonces, que generan calor. Claro, esa energía cinética, esa energía de movimiento, se transforma en energía calórica y se levanta la temperatura de la pieza que está recibiendo el golpeteo, obviamente también del alma del electrodo. Y todo termina en un charco derretido que llamamos pileta de fusión. Entonces, lo que pasa en polaridad directa, por cómo circulan los electrones, es que el calor de la soldadura está sobre todo depositado en la pieza. Y en el aporte menos, en menor proporción. No es que no haya calor, obviamente lo hay, pero por cómo circula la corriente, el 70% del calor en polaridad directa está en la pieza. Esto sucede cuando colocamos la masa en el positivo y el portaelectrodos en el negativo. Total. A eso se le llama polaridad directa. Cuando soldamos con proceso MIG-MAG, estamos soldando en polaridad inversa. Tenemos el calor del lado del aporte y tenemos el material base más frío. Pero el electrodo 3C eventualmente también lo podríamos poner en polaridad inversa. ¿Que cuándo lo haríamos, por ejemplo? Cuando tenemos un material muy fino. Por ejemplo, si estamos soldando, tengo una de esas sillas absurdas y menemistas de caño 09. Digo que eran muy berretas, pero que tu mamá se la rompió y la quiere arreglar. Total, esas sillas que eran tan populares en los 90, bueno. En general están hechas con una chapita miserable, súper miserable. Claro, y eso cuando se rompe la soldadura, no se rompe la soldadura, se rompe el costado de la soldadura. Es como que si se arrancara de cuajo así. Entonces queda un corte súper dentado y irregular. Eso, soldarlo en polaridad directa es muy difícil. Obviamente se puede, si van por puntos cortos lo pueden hacer y en mucha mano bajo, sí. Pero en polaridad inversa van a tener menos chances de fracasar tanto con esa soldadura. Y de agujerear mucho el material por exceso de calor en la pieza, ¿sí? Entonces en casos como esos está bueno poder invertir la polaridad y aportarle menos calor a la pieza para evitar que se sobrecaliente lo que estamos trabajando. Acá uno llamado Metal César dice, pero ¿qué tiene que ver que trabajen en herrería y que digan que son lesbianas? Tiene que ver... Es el nombre de la escuela. Papito, que le pongo a mi escuela el nombre que se me sale de las gónadas. Mirá que te voy a preguntar a vos qué nombre le pongo a mi escuela. Seguro no le haces el mismo planteo al blanco francés. Gil. ¿Se imaginan toda la gente que va al banco francés diciendo, ¿por qué me tenés que decir que sos francés, loco? Acá no puede venir a nadie a sacar plata que no sea francés. No, nadie le hace ese planteo al banco francés, gente. Nos lo hacen a nosotros. Total. Pero tenemos acá esta escuela y se llama así. ¿Qué decirles? 18, no es una cuestión de rectitud, es una cuestión de selección de herramientas y materiales para los trabajos que estamos usando. Total, no cualquier soldadora te tira 70-18. Aparte parece que vienen acá a pasear sus pequeños pijitas de pijicortis. Solucionen sus problemas con el psicólogo. Pipis, dicho esto, nos vamos a comer empanadas. Dicho esto, y es algo que sí me interesa decir, es... gente, recibimos muchos bardeos en las redes todo el tiempo. No nos interesa. Estamos acá para conectar con gente piola, para enseñar lo que sabemos, para aprender cosas nuevas de nuestra comunidad, que también hay muchísima gente idónea que nos hemos cruzado y que nos cuenta cosas increíbles. Si tienen ganas de tirar mala onda y de cuestionar cosas que no tiene sentido cuestionar, vayan a hacer sus vidas, sean felices, les mandamos un beso, no nos interesa pelearnos. Y no nos interesan sus pobres vidas de personas que vienen acá a hinchar las pelotas. Hoy Iván está enojado. No, no estoy enojado, soy así siempre. Es verdad, Iván no se fuma menos ciertas cosas, pero la realidad es... Porque soy viejo, Pipi, ¿sabes la cantidad de años que tengo?
Bueno, gente, dicho todo esto, ya saben, voy a hacer el speech de cada vez que terminamos un vivo. Si les gusta nuestro trabajo, si tienen ganas de apoyar nuestro proyecto, pueden suscribirse a nuestra escuela. En nuestra página web, escuelaroyalesbiana.com, hay una pestaña que dice suscripciones. También pueden entrar a nuestro Insta. Tenemos una serie de links en el perfil que pueden visitar. Si tienen ganas de aportar con nuestro proyecto y les sobra el valor de un alfajor, nos resirve, les amamos. Y si no, muchísimas gracias por estar acá de todos modos, lo hacemos para ustedes. Si tienen ganas de venir al vivo del martes que viene, mañana vamos a estar haciendo algo muy cortito así también, probablemente me he improvisado para poder superar esta traba que nos está poniendo el programa. Mañana lo que tenemos es que terminamos re tarde con nuestras actividades, pero lo vamos a hacer igual. Va a ser muy cortito y va a ser un hola, ¿qué tal? Y por ahí algunas preguntas y respuestas. Total, pero va a ser tarde a la noche y va a ser cortísimo. Pero el martes a las 5:30 de la tarde vamos a estar dando un vivo súper genial con material gráfico muy interesante acerca de por qué se pega el electrodo y por qué no está bueno usar amoladora con madera. Total. Y hablando de un montón de cuestiones médicas y físicas y químicas muy geniales que recopilamos y que juntamos y que hicimos gráficos comparativos. Así que si tienen ganas de ver eso, si les interesa esa información, súmense el martes. Si no, si están medio al cohete y tienen ganas de charlar mañana a la noche, también vamos a estar. Les queremos un montón, que terminen hermoso el fin de semana, que coman rico si no comieron. Nosotros vamos a comer empanadas. Total. Y seré muy feliz. Y mañana les contamos cómo están las empanadas. Las amamos. Si viven en Capital Federal y quieren comer las mejores empanadas del planeta, les recomendamos empanadas. Empanadas tremendas. Empanadas tremendas. Nos sponsorearon durante un año empanadas para que demos modelización tridimensional. Sí. Es un pequeño emprendimiento en Núñez que entrega toda la capital y son las mejores empanadas del planeta. Unos sabores muy deliciosos y además es como que cada empanada está tan bien resuelta que vos decís, no puedo creer este sabor. Cada empanada es un mundo maravilloso. Total. En fin, chiquis, les queremos un montón, que tengan un hermoso final de fin de semana, que empiecen bien la semana. Milanesa, si querés aprender a soldar, mandanos un mensaje privado y te pasamos datos sobre nuestros cursos y las cosas que te podemos ofrecer. Que tengan una hermosa noche, gente. Total. Adiós, adiós. Chao.